Estas dos formas, ¿no? Es las secreciones, ¿no? La salivación, todo, pero no es una enfermedad de transmisión sexual, que hay que aclarar. Estamos conectados vía Zoom con el doctor Raúl Urquizo. Él es, como ustedes saben, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Urquizo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Al servicio de ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Explícanos, por favor, doctor, ¿qué es lo que está pasando con la viruela del mono? ¿Por qué está creciendo tan rápidamente el contagio en nuestro país? Bueno, está creciendo porque no hay una estrategia de parte del Ministerio de Salud para controlar y combatir esto, ¿no? Primero, con mucha timidez se ha estado dando información para un sector nomás, cuando hoy en día tenemos ya información que la viruela del mono no solamente está dando un grupo poblacional específico, sino también en los heterosexuales y en niños, inclusive en el caso de niños, hay un niño de 8 años que le ha dado. Y eso es porque está fracasando la estrategia del Ministerio de Salud y la invocación es que deben salir con mayor claridad y sobre todo tomar medidas de prevención, que es fundamental, ¿no? Porque nosotros si no estamos informados, no informamos bien a la población, ellos piensan que no pasa nada, ¿no? Y ante la duda, siempre la recomendación que señalamos es que vayan a un médico, evalúe para poder saber con certeza que se trate de una viruela del mono y sobre todo hacer los análisis respectivos para poder aislarlo en su casa. No necesita un aislamiento en el hospital, de hospitalización, salvo que haya alguna complicación, ¿no? Claro, porque este contagio, el primer contagio en el caso de un niño, ya rompe completamente la idea con la que se había abordado en un primer momento, porque se dijo incluso que esto era una enfermedad que afectaba fundamentalmente a homosexuales, cuando esto fue un hecho absolutamente fortuito, ¿no? Que comenzara, Sí, ¿no? justamente eso es lo que tú dices, pues la información Exitosa. ha sido mala desde el inicio, pensando que solamente un grupo poblacional de riesgo era lo que se habían enfermar. Se está demostrando que también hay mujeres heterosexuales que también están infectando, y más aún un niño. Y acá ya tenemos 2 fallecidos con la viruela del mono, ¿no? Obviamente tenía otras enfermedades adicionales. Y eso sí preocupa enormemente porque el número de casos ha aumentado significativamente en pocas semanas, ¿no? Estamos alrededor ya de 1.500 personas enfermas, ¿no? Cuando esto se pudo controlar y tomar acciones más estrictas, y creo que el Ministerio de Salud un poco que se ha quedado, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que habría que hacer para enfrentar esta situación? Porque el problema es que si este ritmo de multiplicación de los casos sigue creciendo, vamos a enfrentar en unas semanas un asunto mucho más serio, ¿no? Es decir, porque, Claro, por ejemplo, información sobre el contagio, o sea, lo que es verdad, ¿no? Hay un nivel de desinformación, o sea, la gente no sabe cómo se contagia la viruela del mono. Hay gente que piensa que hay que tener relaciones sexuales con una persona infectada para contagiarse, y esto no es así. no, no es así. Lo que pasa es que primero tiene que informar el Ministerio de Salud con bastante publicidad cómo es el mecanismo de contagio, el tiempo de incubación y sobre todo qué hacer frente a la duda, ¿no? Porque se puede confundir también con otras enfermedades como la varicela, o enfermedades de la piel, y la gente puede pensar de que es eso, ¿no? Y puede ser el problema de la viruela. Entonces, la información tiene que ser clara, precisa y no solamente al grupo de riesgo que llamamos nosotros, y también trabajar con ellos, ¿no? Porque ellos están organizados. Entonces, hay que trabajar la Exitosa. parte educativa. Y segundo, señalar de que no solamente se da en ese grupo, también pueden ser las mujeres, heterosexuales, los niños, y el riesgo de morirse evidentemente es mucho menor, pero ya en el Perú ya tenemos 2 casos que han fallecido por esta enfermedad. Evidentemente tenían otras enfermedades de fondo, ¿no? Entonces esto ha generado pues bastante temor en la población. Y nosotros insistimos, la prevención es fundamental. Y la prevención es la comunicación clara, precisa e insistente de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Pero no lo están haciendo como debe ser, ¿no?
Claro, porque ¿cómo se contagia la viruela del mono? Entiendo que es del contacto de la piel de una persona contagiada con una persona sana, ¿no es cierto? Ese es Es, dos formas, ¿no? Es las secreciones, ¿no? La salivación, todo, pero no es una enfermedad de transmisión sexual, que hay que aclarar. Segundo, contacto piel a piel, ¿no? ¿No? Cuando la abrazan, se cogen, y entonces, imagínense una persona que está con esta enfermedad, le da la mano, lo abraza y el riesgo de enfermarse puede durar hasta 3 semanas después del periodo de incubación. Entonces no se acuerda que alguien con quien estuvo y la cadena va aumentando significativamente. Pero para eso hay otros signos y síntomas adicionales, no solamente las lesiones de piel, ¿no? Y es por esa razón que nosotros insistimos de que la parte educativa, las cartillas de educación, debe ser existente y el Ministerio de Salud no lo está haciendo, ¿no? Pues si lo hace muy débil, que la gente no está informada, ¿no? Y creo que los medios de comunicación juegan un rol importante justamente para informar y sobre todo tomar las medidas de prevención, ¿no? Ahora, de lo que se trata también es de, digamos, hacer esto que le llaman el cerco epidemiológico, ¿no es cierto? Detectar a las personas infectadas y evitar que el contagio se expanda, ¿no? Pero cómo esto también nos lleva al tema de la información, de que la gente sepa, es decir, ¿cuándo puede uno sospechar que puede estar contagiado de la viruela del mono? ¿Cuándo tiene uno, o sea, qué debe hacer una persona que sospecha que está infectada con la viruela del mono? Solamente para aclarar, Nicolás, el cerco epidemiológico es cuando aísla toda una población. Acá no necesita eso. Es aislar en su casa, en el hogar. No, cuando hablamos de cerco epidemiológico es cuando se está expandiendo masivamente y eso no es así. Es en el hogar. Ese aislamiento en el hogar con las medidas de prevención, ¿no? Sobre todo las lesiones bien características es en la palma de las manos y de los pies, lesiones vesiculares, ¿no? En cambio, varicela aparece en el cuero cabelludo, en la mucosa oral, en los genitales, y aparte de eso, esta enfermedad hay molestias neurológicas, hay dolor, hay manifestaciones que diferencian a las otras enfermedades. Pero ante la duda, la recomendación es que vayan al médico y le evalúen y hagan la diferenciación clínica, porque muchas veces de repente dicen, no, eso no es normal, no es viruela, solamente es una varicela, es una lesión de piel, y puede ser que esté contagiando a toda la familia inclusive, ¿no? Entonces, la recomendación que vayan a un establecimiento de salud, ya hay pruebas aquí en el Perú, antes tenían que llevarlo a Estados Unidos, y en ese sentido, creo que una vez hecho el diagnóstico, es el aislamiento en el hogar. Y el tratamiento son sintomáticos, no necesita antibióticos, no necesita algo especial, ¿no? Y esperar la evolución y después ya, pero las costras son los que infectan por si acaso, ¿no? Claro, o sea, el riesgo de muerte solamente ocurre, por ejemplo, había un paciente, el primero que falleció, que la información que recibimos es que en realidad era una persona que tenía comorbilidades, como dicen ustedes, ¿no es cierto? O sea, era una persona con VIH y por lo tanto con el sistema inmunológico deprimido y que tenía además otras enfermedades en ese momento y que lo que hizo la viruela del mono era deteriorar su situación, ¿no? O sea que fue un fallecimiento en realidad por múltiples causas, pero es decir... El segundo caso también parecido. El segundo caso también parecido, tenía sífilis, tenía otras enfermedades y el desencadenante fue la viruela del mono, ¿no? Pero ya son dos casos que se están relacionando a este tipo de fallecimiento. Pero lo que sí preocupa enormemente, Nicolás, es que un niño de 8 años está infectado. Y eso es porque no se está tomando las medidas de prevención, ¿no? Y ese niño puede contagiar a los otros hermanos, por si acaso, ¿no? Y si va al colegio puede contagiar a otros niños. Es por esa razón que el diagnóstico tiene que ser oportuno y el tratamiento, el aislamiento es en el hogar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es apenas se presenten estos síntomas que son digamos, como una pequeña erupción, ¿no es cierto? Son vesículas papulosas. Básicamente la característica es en la palma de las manos y de los pies, que la varicela es en el cuero cabelludo, ¿no? Y la lesión en la piel puede ser parecido, pero
Eso es una O sea, característica típica de si uno tiene estas especies de vesículas, ¿no es cierto?, en las plantas de las manos y de los pies, aparte que no en otras partes del cuerpo, pero si es en las plantas de las manos y de los pies, claramente es viruela del mono. Ahora, ¿qué otros síntomas hay? ¿Hay fiebre, hay malestar general? Hay dolor muscular, hay malestar, hay decaimiento, ¿no? Entonces, que puede confundir con otros procesos infecciosos también, ¿no? Pero cuando aparecen las lesiones vesiculares, vasculosas, eso sí, inmediatamente tiene que acudir al médico para poder hacer un diagnóstico certero y hacer las pruebas respectivas, ¿no? Porque no solamente es un diagnóstico clínico, también hay que hacer las pruebas para tener la certeza de que es una viruela del mono, ¿no? Ahora, ¿qué cuidados hay que tener? Si una persona se sospecha o claramente ha sido diagnosticada con viruela del mono, lo que tiene que hacer es, uno, aislarse, ¿no es cierto? En el hogar. En el hogar, pero en segundo lugar, no tener contacto. O sea, por ejemplo, darle la mano a una persona infectada con la viruela del mono, que le da la mano a otra persona, la puede contagiar con solo ese contacto. No solamente eso, si esa persona va en un micro, no, en un bus, agarra las pasamanos, todas las lesiones dejan, porque las costras son las que contagian. Y por eso el mensaje debe ser bastante claro, ¿no? Y eso no lo está haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, porque no solamente es abrazarlo, besarlo, tocarle, también puede ser a través de los medios, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la forma que ha aumentado en el Perú es enorme, ¿no? En relación a otros países, ¿no? Entonces es que algo estamos haciendo mal y ese algo es falta de información, ¿no? Y también responsabilidad de las personas que tienen una lesión, tienen que ir donde el médico a ser evaluado y diagnosticado, ¿no? Porque si se automedican o piensan que no lo es, el riesgo va a ser mayor, ¿no? Ahora, el problema es que eso tiene que ver también con las costumbres sociales, ¿no? Nosotros somos mucho de dar la mano, además de diferentes formas, de abrazarnos, ¿no? A diferencia del comportamiento por ejemplo, los japoneses, que no se tocan, ¿no? Se saludan respetuosamente, pero ningún contacto. Exitosa. Y en realidad tiene que ver que no es un tema solo cultural, sino de manejo de salud pública, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, los japoneses usan mascarilla con pandemias y pandemia, ¿no? Todo el año, ¿no? Y los procesos respiratorios son mucho menor, ¿no? En relación a otros Claro, sitios. cuando se van a exponer a un lugar donde hay concentración de gente, se ponen mascarilla, ¿no? Uno ve en los aeropuertos a los japoneses con mascarilla por si acaso. Y esto ocurría cuando no había COVID, ¿no? Ahora, así es. Para terminar, Raúl, el tema de la vacuna. Estamos en un punto en que es necesario promover la vacunación contra la viruela del mono, ¿o no? Sí, la vacunación es necesaria, pero no a toda la población del país. ¿A quiénes se debe vacunar en primer lugar? A los médicos y a los que hacen los análisis, el laboratorio, personal de salud, porque ellos sí se pueden infectar haciendo el análisis. Segundo, es esta población de riesgo, ¿no? Que tiene que tener predominancia la vacunación. Pero no es una vacunación masiva, por si acaso. Hay mucha alarma que todo el mundo tiene que recibir, no es así. Si tú no tienes en contacto, no te movilizas en esos medios, no necesitas en absoluto, ¿no? Pero sí el personal de salud que está, no es tampoco todos, sino los que tengan que hacer el diagnóstico, o el médico, el personal auxiliar, que esté en contacto con los pacientes en los servicios de infectología o de medicina, ¿no? O dermatología, ¿no? Ellos sí necesitan por prevención, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy gentil. Doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú.